Señor. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que le des bendición a mi hermano que nos va a explicar, Señor. Dale sabiduría para que él sea de gran bendición para nosotros los que escuchamos y asimismo podamos poner en práctica, Señor, todo lo que nos enseña, Señor. Gracias, mi poderoso Dios, en esta noche. Quedamos en tu santísimo nombre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano Jairo. Pues vamos a dar inicio a la clase. Estamos estudiando Hechos capítulo 13 y increíblemente ya se nos fue súper rápido. Nada más nos falta el próximo lunes y ya vamos a tomar otro tiempo de descanso. Entonces vamos a entrar directo a las preguntas que están en su material. Estamos estudiando Hechos capítulo 13. Alguien que me pueda decir cómo, hagamos un breve repaso. Son preguntas muy sencillas. Alguien que me diga cómo comienza el libro de Hechos. ¿Cómo comienza el libro de Hechos? Capítulo 1, capítulo 2. Que me diga cómo comienza el libro de Hechos. O ya hemos avanzado tanto que ya no recordamos cómo comienza el libro de Hechos. Buenas noches, hermanos, con la ascensión de Cristo. Con la ascensión de Cristo, bueno, comienza, está después de que ya fue crucificado y resucita, y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, el evento más importante, diría yo, de todo el libro de Hechos es la promesa del Espíritu Santo, como dice mi hermana Gina, y el derramamiento, el cumplimiento de esa promesa que se da en ese mismo, en capítulo 2. ¿Alguien recuerda cuál es el capítulo, el versículo clave del libro de Hechos? ¿Cuál es el versículo clave del libro de Hechos? 1:8. 1:8. Hechos 1:8. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente. En ese versículo se describe todo el libro de Hechos. Entonces ya comenzamos a ver, tenemos la promesa del Espíritu Santo y ya vimos el cumplimiento de esa promesa. Ya fue derramado el Espíritu Santo en capítulo 2. Luego, los siguientes 7 capítulos hablan sobre la expansión del evangelio en Jerusalén y en Judea, a los judíos, el evangelio a los judíos y cómo los judíos se sumaban y se sumaban y se sumaban a el evangelio, se sumaban a la iglesia. Luego, con la muerte de Esteban, comienza el evangelio hacia Judea y Samaria. Ya comienza a salir, todo el evangelio comienza a salir de donde estaba concentrado, que era Jerusalén, y por eso la iglesia en Jerusalén es una iglesia muy importante, porque ahí estaban reunidos todos los cristianos. Con la muerte de Esteban comienzan a salir para todas partes y con ellos el evangelio. Entonces, donde hay un cristiano es un misionero y ahí debe estar enseñando y predicando. Entonces, así es como el evangelio comienza a salir, y recién en capítulo 11 y capítulo 12 se le está dando el llamado a una persona en específico para la predicación hacia hacia los gentiles. Toda la enseñanza hasta el capítulo, digámoslo así, 12 estaba principalmente para los israelitas. Del capítulo 11, 12 y de ahí en adelante comienza la predicación para los gentiles. Y hoy justamente vamos a tocar ese tema también. Entonces, déjenme compartirles la pantalla para comenzar a ver las preguntas que están ahí en nuestro material.
Ok, ya están ahí las preguntas que vamos a estar contestando en, en esta clase. Vamos a comenzar por esa pregunta que está ahí arriba, que dice, ¿cómo fue el llamado de Bernabé y Saulo? ¿En qué versículos tenemos el llamado de Bernabé y Saulo? Aquí dentro de Hechos capítulo 13. Alguien que me diga dónde vemos el llamado de Saulo y Bernabé, o de Bernabé y Saulo todavía. En el versículo 1, ¿no, hermano? Exacto, sí. Sí. En Ahí el cuando, versículo 1, ahí dice, adelante, Roberto. no, sí, cuando el Espíritu Santo, o sea, los llamó, posiblemente mediante una declaración profética, porque ahí habían profetas y maestros. Ujú. Sí, ahí leo el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos, dice, estaba Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces ahí nos están dando el equipo pastoral o el equipo que estaba trabajando en la iglesia. Versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ahí está en versículo 1, versículo 2, está el llamado de Bernabé a Saulo. Ahí dice puntualmente versículo 2, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces dice, ministrando, leamos el versículo, dice, ministrando a estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, ahí vemos que este llamado del Espíritu Santo fue para todos los que estaban descritos ahí arriba, pero principalmente aquí en el versículo dice, para la obra a que los he llamado, justamente a Bernabé y a Saulo. Entonces, ahí tenemos dos puntos. Entonces, se les da la instrucción de apartar a Bernabé y a Saulo, a los líderes de la iglesia de Antioquía, pero el objetivo se le da directamente a Bernabé y a Saulo. Entonces ahí vemos qué bonito es cuando Dios confirma el llamado por medio de otras personas. Le dio el llamado a Pablo, a Saulo y a Bernabé, pero lo confirmó en versículo 2 con diciéndoles a todos los que estaban descritos en versículo 1 que les apartaran a esos. Porque imagínense, nadie quería dejar ir a Bernabé y a Pablo de la iglesia. Ya eran unos de los líderes, unos de los que estaban, me imagino, encargados del evangelismo, encargados, no sé, de la administración y el discipulado, pero había que darles chance de que salieran y que fueran a nuevos lugares a predicar sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo es el proceso del llamado hasta el envío? Ahora vamos a seguir con los versículos 3 y 4. Y podemos ir un poco más abajo también. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces ahí vemos que no se fueron solamente ellos dos, sino que también se llevaron a Juan. Pero aquí vemos cuál fue el proceso. Primero, Dios les ha de haber hablado a ellos, porque dice en versículo 2, para la obra a que los he llamado. Ellos ya tenían el llamado. Luego fue la confirmación al liderazgo de la iglesia.
Luego dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, entonces ahí vemos qué importante es la oración y el ayuno para la toma de decisiones. Y vemos que eran decisiones muy trascendentales. Eran decisiones que iban a impactar no solo la iglesia local por la salida de 2 líderes, sino iban a impactar todos los lugares donde ellos iban a estar pasando. Aquí en estos versículos no nos dice exactamente cuál es a lo que ellos los habían llamado, pero eso lo tenemos en versículos anteriores. ¿Alguien se recuerda en cuando Dios se le aparece a Saulo? Ahí en ese versículo, Dios le dice, ¿para qué lo va a usar? Entonces ahí, desde aquellos tiempos de que ya pasaron varios años aquí a capítulo 13, él ya tenía el, el detalle del llamado bueno, de la obra que tenía que hacer. Entonces ya Saulo ya lo sabía y Bernabé había estado con él y Bernabé también ya sabía cuál era su parte en el desarrollo del evangelio. Entonces es muy importante y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, el ayuno y la oración en el proceso del llamado. Y aquí viene un tema que lo podemos comenzar a tocar ahorita y terminarlo en la conclusión, porque hago unas preguntas de conclusión, pero abro la pregunta desde ya. ¿Quiénes son los llamados o a quiénes llama Dios, mejor dicho? Y me gustaría 1 o 2 personas que me digan qué piensan. ¿A quiénes llama Dios? Porque aquí estamos viendo el proceso del llamado, pero podemos decir, sí, fue el llamado para Bernabé y para Saulo, ¿verdad? Entonces ellos por ser unos súper espirituales, por eso es que Dios les hablaba. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿A quiénes llama Dios? Es una pregunta específica, disculpe. Es una pregunta, no es así como, ay, a mí me habla, no, es una pregunta como para responderla amplia, digámoslo así. Dios habla a este tipo de personas o a aquel tipo de personas. Porque yo, hermano, entiendo que puede haber 2 tipos de llamado. Un llamado general a todos nosotros para la salvación y otro llamado específico, como para ser un profeta, un misionero. Quería entender cuál era la pregunta, una pregunta, ¿a qué tipo de llamado? Ajá. Aquí estamos viendo como en el caso de Saulo y Bernabé, ¿verdad? Aquí ya ellos ya fueron llamados a salvación, digámoslo así. Ellos ya están trabajando en el ministerio y Dios les hace un llamado específico. Entonces sería como el segundo, el llamado a ser misionero, el llamado a hacer una tarea específica dentro del reino, digámoslo así, viendo no como iglesias en específico, sino el concepto del reino. El reino está hecho de todas las iglesias. Nelson, Sí, mi hermano, mi adelante. opinión. Dios está haciendo el llamado a Bernabé y Saulo, a cualquier persona específicamente, porque él sabía de cómo ellos estaban preparados. Porque no va a llamar a un pastor que predique y a veces no es maestro. En mi caso, pongo en mi caso, voy a poner como en mi caso. Yo trabajo con niños y yo tengo compañeros, mis hermanos en Cristo, que ellos no trabajan con niños. Hay un pastor ahí que él solamente predica para alumnos y quiere predicarles a los niños. En cambio, yo predico con los niños, predico, o sea, yo les enseño como a niños, les predico a los niños, no predico a mayores. Entonces, Saulo y Bernabé eran especialistas para, como quien dice, ir a predicar y a buscar discípulos.
Ujú. Sí, entonces ese es el llamado de ellos. Eran específicamente porque estaban preparados para eso. Ese es el llamado, según mi opinión. Sí, exactamente, Yo, hermano. Sí, adelante. yo, según mi opinión, pienso que Dios llama a personas que están dispuestas, porque en el camino Él nos capacita. Exactamente. Exactamente. Y justamente eso, ese es el punto al que yo quería llegar. Muchas veces vemos aquí en el estudio, leemos la Biblia y nos imaginamos que ellos son superhombres. Nos imaginamos que son súper espirituales y que eso Dios lo hacía en aquel tiempo. Pero no, el mismo Dios que llamó a Saulo y a Bernabé, cuando tú oras, estás hablando exactamente con el mismo Dios que Saulo y Bernabé estaban hablando. Entonces, Dios lo que busca es una disposición del corazón de nosotros. Eso es todo. Él se encarga de capacitarnos, de hacernos y todo. Y muchas veces Él es el mismo que nos da las palabras que tenemos que decir. Porque lo mejor es estar capacitado. Sí, perfecto. Pero si no estás capacitado, no puedes decir, ah, es que yo no. O el llamado es para los pastores o el llamado es para los misioneros. No, el llamado es para todos los cristianos y ese es el punto. Todos dentro del cuerpo debemos de realizar una función y como cristianos debemos de saber identificar nuestro llamado. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, sí, no, claro, Dios conoce los corazones y Él tiene que saber, sabe quién es el que está dispuesto a entregar su vida por el Evangelio, porque no era tan fácil. Ellos sabían que iban a un camino de muerte, o sea, a entregar su vida completamente. Sí, y ya, bueno, ahorita el llamado, me estoy acordando mucho del llamado de Saulo, porque fue un llamado muy, muy difícil. Fue un llamado en el que ahí le decían todo lo que iba a padecer, ahí le decían todo lo que tenía lo que le iba a pasar básicamente. Y que vamos a ir viendo el cumplimiento a lo largo de bueno, esta clase, la siguiente y el siguiente periodo de clases, que todavía nos van a faltar 2 periodos de clases para terminar todo el libro de Hechos. Ok, entonces vamos, quiero que quede muy claro, el llamado es para todos. El llamado es para todos, pero debemos de estar con nuestro corazón dispuesto para escuchar el llamado de Dios. Y ahora ya sabemos cuál es el proceso. Si yo quiero confirmar cuál es el llamado de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hicieron aquí en Hechos 13 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, orar y todo está bien, pero después tenemos que hacer algo. No solamente es oración, sino que hay que, dice, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, no los despidieron que les dijeron, váyanse, ¿verdad? Sino que los enviaron y los cuidaron para que ellos salieran bien. Entonces, ambas cosas debemos de hacer. No todo es orar y no todo es actuar, sino que hay que llevar ambas cosas de la mano. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue el resultado de la adversidad del enemigo en los versículos del 6 al 12? Aquí sí ya claramente les pongo los versículos. Entonces los vamos a leer para que estemos todos sobre el mismo, para que todos podamos ver la respuesta. Dice, y habiendo atravesado toda la isla, bueno, aquí versículos antes dice que estaban en Antioquía, luego pasaron a Cirene, bueno, luego pasaron a Seleucía, luego a Chipre y luego a Salamina. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasmos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, aquí este versículo es muy importante porque aquí le cambian el nombre a Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en el
los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ok, vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿cuál fue el resultado de la adversidad del enemigo en los versículos del 6 al 12? Ya vimos que la adversidad del enemigo tenía un nombre, se llamaba Elimás o Bar Jesús, que era un mago, y que el objetivo de él era procurar apartar de la fe al procónsul. Pero ahora sí ya le podemos llamar Pablo. Cuando llega Pablo, le dice lo que le va a pasar e inmediatamente queda ciego. Y al ver esto en versículo 12, el procónsul dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, todo esto, ¿dónde estaba sucediendo? Todo esto estaba sucediendo en Pafos. Entonces, si gustan, antes de contestar ya bien la pregunta, vámonos a ver los mapas. Permítanme, voy a parar aquí mi pantalla y me voy a pasar a compartir los mapas. Ok, entonces aquí tengo, este todavía no, es este. Aquí tengo, bueno, vamos a comenzar con este mapa. Este es todo el viaje que hizo Pablo y Bernabé. Entonces, ahorita estábamos hablando de la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí está Antioquía. Y para poner un poquito de contexto, vamos a ver dónde está Jerusalén. Que Jerusalén está aquí. Es este que está aquí. Aquí está Jope, que ahora es Tel Aviv. Y estábamos viendo de que era una gran distancia de aquí para acá, en aquel tiempo caminando. Y vemos que también las distancias entre esta misma isla no está, es mucha distancia. Entonces, la iglesia que estamos hablando en capítulo 13 está aquí en Antioquía. Esta es el lugar, si ven, no es un lugar tan costero. Hay que subir estas montañitas y bajarlas de este lado para llegar a Seleucía, que ahí es donde nos dice en versículo 4. En versículo 4 nos dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Entonces de ahí navegan para acá. Vamos a seguir esta línea y ya vemos que comienza la isla de Chipre. Y llegaron a un lugar que se llama Salamina, versículo 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces ahí vemos que ellos llegan aquí a este punto. Sigo leyendo. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, entonces vamos a ver cuál es el tamaño de la isla. Aquí está la isla. Entonces aquí está Salamina y aquí está Pafos. Dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Entonces esta historia que vamos a ver se lleva a cabo aquí, en esta ciudad. Recordemos que muchas de las ciudades crecen, las ciudades cambian de nombre o las ciudades desaparecen. Entonces, algunas cuesta encontrarlas en los mapas actuales porque tenemos o nombres diferentes, como en el caso de Jope, que ahora es Tel Aviv, o en el caso de, por ejemplo,
Antioquía de Pisidia, que vamos a ver justamente más adelante, la ciudad desapareció y ya nada más queda como la antigua ciudad de Antioquía de Pisidia, donde encontraron tuvieron que hacer unas excavaciones y todo para imaginarse que allí estaba la ciudad. Entonces, la historia que estamos desarrollando está justamente aquí, en Pafos. En Pafos es donde ellos se encontraron al mago, al falso profeta judío llamado Bar Jesús, y es donde Pablo hizo el milagro que lleva en versículo 12 a la conversión del procónsul. Entonces regresamos a, bueno, les vuelvo, permítanme, a compartir esta pantalla para mostrarle cuál es la distancia entre Pafos y Salamina. Esta está aquí. Uno ya me la cambió. Era aquí, era esta y pues aquí. Ok, entonces ya me tengo por acá. Y aquí tengo aquí está la isla de Chipre. Y vemos que aquí está Salamina, donde llegaron, y aquí está donde se está desarrollando nuestra historia. Y vemos que no era una isla tan pequeña, porque nos dice que son 37 horas caminando en el punto más rápido, digámoslo así, nada más ir bordeando, porque por otro camino se te suben 2 horas más, 39 horas caminando. Recordar, como bien nos dijo nuestro hermano Samuel, que la cantidad uno caminaba alrededor de 8, 12 horas y luego había que comer y había que descansar. Entonces, esto se duplica aproximadamente. Adelante, mi hermano Samuel, levantas la mano. Hay dos preguntas en el chat. Una es Ángeles Chávez pregunta quién era el procónsul y la hermana Avi Castillo en qué país está Antioquía, pero no, como en la historia tenemos dos Antioquías, no sé a cuál se refiere. Ah, ok. Ambos están aquí, esa la podemos responder más fácil aquí. Bueno, aquí no lo tengo exactamente marcado, pero Antioquía está por Al acá. sur de Turquía, hermano, al sur de Turquía está. Exactamente, están en Turquía. Aquí déjeme, me alejo un poquito. Aquí está Antioquía y no tengo los límites políticos aquí, pero está es Turquía. Esta está en Turquía y Antioquía de Pisidia, que todavía no hemos llegado ahí, pero está aquí, está una era en Turquía y la otra era aquí está el nombre grande del país, es Turquía, pero no me da, esta está en Siria y esta está en Turquía, exactamente. Antioquía, donde estaba la iglesia, de donde sale Pablo, Bernabé y donde inicia nuestra historia, está en Siria. Y Antioquía de Pisidia, donde no llegamos aún, pero vamos a llegar en este pasaje, está en Turquía. Entonces aquí se ven dónde está. Y ahorita donde estamos justamente en versículo 6 es justamente aquí, que es Chipre, es la isla de Chipre. Entonces, algunos nombres se van manteniendo, otros se van cambiando y es bonito tener un mapa en el que nosotros podemos ver ampliamente, como que me familiariza más ver en Google Maps o Google Earth un mapa donde yo puedo hacer zoom y puedo ver que es un pueblo costero, que
todavía el pueblo sigue ahí porque se ha desarrollado y miren, ahora ya es una ciudad muy grande. Es como más interactivo y me ayuda a recordarlo más fácilmente, a ubicarme más en el mapa, más que un mapa de los que vienen en la Biblia, donde vienen los viajes de Pablo y los viajes de Bernabé y todo, y no nos vienen en blanco y negro y como que hay que tratar de memorizarlos más. En este se puede interactuar un poco más. Y referente a la otra pregunta, ¿quién era el procónsul? ¿Alguien me puede decir quién era el procónsul? No exactamente el nombre y qué hacía, sino nada más algo muy, muy, muy general del procónsul. Bueno, ya ahí lo contestaron, creo, hermano, por ahí el procónsul era... Perdón, es que yo sí, no estoy viendo el chat porque estoy sí, compartiendo. sí, bueno, según para que nosotros, tal vez el que no ven el chat, el procónsul Sergio Paulo era un alto oficial romano que gobernaba la isla de Chipre. Exactamente, el procónsul era, recordemos que estamos en el tiempo en el que Roma gobernaba todo el mundo conocido, era romano. Todo cuando nos referimos a mundo conocido, era básicamente un poquito menos, era todo esto era Roma. Y bueno, un poquito más. Sí. Creo que el Imperio Romano, bueno, en ese tiempo ya estaba prácticamente en su apogeo, entonces abarcaba desde lo que hoy es Portugal, España, Inglaterra, Italia, los países de Francia, Alemania, Grecia, Turquía, Siria, toda esa parte del norte de África, toda esa parte, todo, hasta llegar casi a la India, era parte del Imperio Romano en aquella época. Exactamente. Entonces, políticamente, los romanos tenían que tener una autoridad local, digámoslo así. Entonces, en Chipre era el procónsul, que aquí ya se nos quedó bien, bien chiquita Chipre, pero en esta es donde estamos desarrollando nuestra historia. Entonces, el procónsul era la autoridad romana en ese lugar, que era la máxima autoridad política que había en ese lugar. Ahora el equivalente, digámoslo así, si que nos queremos imaginar algo, sería como tendría la autoridad del presidente o de un primer ministro, digámoslo así. Pero en ese tiempo todavía se daba que el primer, mejor dicho, como la gente más importante y que tenía más derechos eran romanos. Luego estaban los demás, en este caso los judíos. Y luego venían esclavos y otras personas que ya básicamente no tenían ningún derecho. Los esclavos eran como posesiones, como cosas que tenían los romanos y los judíos. Y los romanos tenían mucho más derechos sobre los judíos. Y por eso un romano podía matar sin problema a un judío, porque no había ley que amparara a los no romanos. El romano podía hacer lo que él quisiera, básicamente. Entonces, el procónsul era la persona más importante de toda Chipre, digámoslo así. Muchas gracias al que hizo la pregunta y muchas gracias también a la persona que contestó. Y qué bonito que vayamos aportando y haciendo estas preguntas que van enriqueciendo la clase y enriqueciéndonos entre todos. ¿Ok? Ahora sí, ya me salgo de los mapas y regreso a las preguntas. Aquí estamos. Ahora sí, alguien ayúdeme a contestar esta segunda pregunta. No, la primera. ¿Cuál fue el resultado de la adversidad del enemigo en los versículos 6 al 12? Amén, hermano. Adelante, hermano Roberto. Bueno, ahí lo poco que estudié ahí, bueno, el resultado fue que el mago Jesús o Elimas, o sea, ya traducido su nombre, quedara ciego. Y que el procónsul Sergio Paulo, viendo lo sucedido, se convirtiera al Señor. Bueno, aparte de eso, pues encontré algo más que me gustaría aportarlo, no sé si se puede, hermano. Adelante, adelante. Sí, bueno, dicen que los gobernantes, bueno, en este caso, ese procónsul, Sergio Paulo, que era un alto oficial romano, o sea, dicen que esos gobernantes en ese tiempo acostumbraban a menudo
siempre, o sea, como que a poseer a divinos privados, como que ellos Ujú. tenían, como con el tiempo de Faraón, que tenían magos y todo eso. Entonces, Consejeros. consejeros, exactamente, pero pues suena como que, dice, bueno, posiblemente dicen que el mago falso, o sea, que era profeta judío hace, Bar Jesús, él sabía que si Sergio Pablo creía en Jesús, se quedaría sin trabajo, porque él trabajaba, era el ayudante y el que le decía todo, ¿verdad? Por eso fue que quiso apartar la fe del procónsul, ¿verdad? Pero falló en todo completamente. No tiene audio, hermano. Sí se iba a quedar sin trabajo porque lo que iban a hacer era que iban a buscar a un consejero ahora cristiano. Ya no necesitaban a un adivino, ya no necesitaban a un mago. Ahora lo que necesitaban era alguien cristiano, alguien que lo guiara en base a la palabra de Dios. Y ojo, esto era un peligro y para los judíos inclusive porque aquí vemos en versículo 6 que Bar Jesús también era judío. Entonces, tener en la iglesia, digámoslo así, como hermanos en Cristo, al procónsul era algo muy, muy, muy importante porque eso influía en toda la isla, digámoslo así, en toda Chipre. Ahora ya tenemos más contexto, ya sabemos que estamos hablando de una isla, sabemos que estamos hablando de dos puertos que están uno en una esquina de la isla y otro de otro, y que cuánto tiempo se caminaban, era casi 2 días de viaje para llegar de una punta a la otra, entonces no estaba tan pequeña la isla, y vamos a seguir viendo la historia. Vamos a vamos a ir a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál fue el bosquejo de la predicación de Pablo? Aquí nos va a tomar un poquito más de tiempo porque ahora sí nos detalla un poco la predicación de Pablo. Y vamos a comienza en versículo, bueno, sigamos leyendo desde el 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Aquí está, donde es la Antioquía que está arriba. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Me imagino que después se van a arrepentir de haber hecho eso ellos. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Ok, aquí comienza, versículo 17, comienza la predicación de Pablo. Comienza diciendo, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio también diciendo, he hallado a David, hijo de Israel, de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ahí, hasta aquí todos estos versículos, desde el 17 hasta el 25, les está hablando de toda la historia judía. Y recordemos dónde están. Están en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Entonces, él está hablando de lo que ellos saben y está como diciéndoles, todo esto que les estoy hablando es verdad, es verdad, es verdad. Les estoy hablando de toda la historia que ustedes ya se saben. Les estoy haciendo un resumen de quién es Dios, un resumen de quién fue Juan el Bautista. Y aquí es donde ya comienza a hablarles directamente a ellos. Versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, recordemos que ellos estaban en un día de reposo, las cumplieron al condenarle. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Aquí comienza ya la aplicación. Todo esto fue primero historia de judía, digámoslo así, desde comienza en, habla de los reyes, habló de los profetas, del profeta hasta Samuel, luego los reyes hasta David, y comienza a hablar, viene hablando de la historia judía, y después comienza a hablar de la historia que hasta ese momento todavía no estaba escrita, sino que era por testimonio y de los que habían estado viendo justamente. Ahí vemos en el 33, dice, estoy buscando donde, los cuales, 31 dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Lo leo todo el versículo, dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces, toda esta parte del versículo 28 al versículo 37 es la historia que aún no se escribía. Ahorita nosotros ya tenemos toda la historia escrita. De hecho, tenemos lo que Pablo estaba predicando. Esta parte de la predicación de Pablo es la que se contaba por testimonio y la que los hermanos daban testimonio porque no había hasta este momento nada escrito, porque acababa de suceder alrededor de unos entre 14 y 16 años atrás. Ahora sí, dice versículo 38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él
se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Y si alguien os la contare, cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, bueno, aquí termina ya, pero sigo leyendo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces aquí podríamos apuntar en la respuesta. La predicación de Pablo inicia en el versículo 17 y termina en el versículo 41. Los primeros versículos del 17 al 28, al 27, son de la historia judía, digámoslo así, lo que se estudiaba en las sinagogas, lo que ya se había escrito. Luego del 27, 28 hasta el 37, habla sobre Jesús y cómo él fue muerto y resucitó, y que todo eso hay muchos testigos. Y del 38 al 41 es donde ya se da la el llamado, ya la conclusión, donde ya comienza el versículo 38 diciendo, sabed pues esto. Como que dice, aquí viene la conclusión, y todavía les dice, sabed pues esto, varones, hermanos. Dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y aquí comienza ya toda la aplicación de lo que había estado hablando y habían venido escuchando los que estaban en la sinagoga. Recordemos que aquí todavía la predicación va con el objetivo de llegar a los judíos. Por eso, como estaban en la sinagoga, su objetivo era predicar a los judíos. Ellos siempre llegaban y predicaban primero dentro de las sinagogas. Y vemos cuál fue el resultado. Vamos a ver aquí abajo en el versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces vemos que a pesar de que la predicación fue para los judíos, los gentiles también sabían la historia y estaban muy interesados en aprender sobre Jesús. Entonces, aquí tenemos digámoslo así, un bosquejo rápido de una predicación de las que Pablo hacía en las sinagogas, porque esto era, recordemos, la predicación de Pablo, esta predicación de Pablo era para los judíos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a la predicación de Pablo? Es una predicación muy, muy profunda y con muchísima historia. ¿Pero alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? El hermano José Luis Grande quiere participar. Adelante, hermano. Sí, un pequeño, ¿verdad? Comentario acerca del bosquejo de Pablo, que también se refiere a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías. Es parte del bosquejo de la pregunta, ¿verdad? Que ahí Pablo pues, les habla de la resurrección de Cristo y la prueba definitiva que Cristo es el Mesías. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso
es lo disruptivo, ¿verdad? Ese es el mensaje, porque toda la primera parte estuvo muy tranquilo y me imagino que todos en la sinagoga, pues sí, qué bonita la historia y todo. Pero cuando les dice Jesús es Cristo dentro de la sinagoga, ¡pum! Ahí está, ahí comienzan los problemas, así como, eso aquí adentro no todos pensamos igual, pero dicen, yo soy testigo, y otro dice, yo también soy testigo, y todos somos testigos de la resurrección de Jesucristo, y que él resucitó, y todavía estuvo platicando y enseñándoles, y que él era el Mesías que todos los judíos siguen esperando. Ese mensaje era el que dividía las sinagogas. Era un mensaje totalmente, digámoslo así, revolucionario, porque llegaba a cambiar lo que se estaba enseñando en las sinagogas. Por eso creo que Pablo, muy inteligentemente, comenzaba y hablaba y como que les decía, miren, lo que yo les vengo a enseñar es verdad. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo con toda la historia judía, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto, pero Jesús es Cristo. Y ahí es donde ya comenzaba. Y no solamente Jesús es Cristo, sino en el 38 dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! ¡Qué mensaje! El mensaje dice, por la ley de Moisés, nosotros no podemos ser justificados porque por una cosa que hagamos, que fallamos toda la ley. Pero ahora en Jesús dice, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es el centro de la predicación del bosquejo de Pablo. Y esto lo está diciendo en la sinagoga. Entonces era un lugar muy significativo y que los judíos ahí se ponía tenso la situación y que muchos creían y otros se hacían más, su corazón se hacía más duro y se iban en contra de Pablo y Bernabé y de Juan. No, yo no estaba Juan aquí, ya se había ido. Entonces vemos que bonita es la predicación de Pablo. Comenzó a hacer a identificarse con su audiencia, que era la sinagoga, y les termina diciendo Jesús es Cristo y por él vosotros sois justificados. Entonces, una excelente predicación, una muy buena, podemos tomar algunos datos, tal vez no toda la historia judía y todo, porque ahora no podemos irle a predicar a alguien enseñándole toda la historia judía, a menos que sea judío. Si estamos evangelizando a un judío, sería una forma bonita e interesante para él que ver que nosotros también conocemos la historia judía y llegar al punto de decirle Jesús es Cristo. Ok, muchas gracias, mi hermano José Luis. Gracias por su aporte. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue la respuesta de los judíos a la predicación y cuál fue la respuesta de los gentiles? Vamos a tener que ir un poquito más adelante en los versículos. Ya leímos hasta el versículo 43, que creo que leímos. Vamos a leer versículo 42 en adelante. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces vemos que aunque el mensaje había sido para los judíos, los gentiles quedaron muy interesados. 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces ahí vemos que habían judíos y habían otros prosélitos piadosos, digámoslo así, que seguían a Pablo y a Bernabé y el objetivo de ellos es
que ellos perseveren en la gracia de Dios. Esa es como la predicación o el mensaje que estaban, o la palabra que Pablo y Bernabé estaban predicando ya fuera de la sinagoga. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense, después de la predicación en la sinagoga de un día predicaron, y al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense el efecto que esto causó en toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces ahí estaba ya el resultado. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de los judíos a la predicación y cuál fue la respuesta de los gentiles? Entonces la respuesta está en el 46, dice, lo leo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os predicase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. 47, porque así os ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí reafirma el versículo, ¿se acuerdan? De Hechos 1:8. Versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué resultado más grande? Aquí ya no es el resultado de una predicación, porque vemos que ya pasó una semana, digámoslo así. Cuando ellos predican, les piden que lleguen el siguiente día de reposo. Entonces pasa una semana, a la semana se junta todo el pueblo, los judíos se ponen celosos al ver la gran cantidad de gente que había. Pablo y Bernabé les dicen: ok, si ustedes los judíos que teníamos, como dice versículo 46, ahí dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Entonces, esa era su estructura o su forma de trabajar, que vamos a ver que le funcionó mucho de aquí en adelante. Ellos llegaban a un lugar, entraban a la sinagoga y ahí predicaban. Y el efecto no solo se quedaba en la sinagoga, sino que se esparcía por toda la ciudad. Y ahí vemos que al siguiente día de reposo, o sea, la siguiente semana, toda la ciudad sabía, pero los judíos ya no estaban interesados en escuchar a Pablo y a Bernabé. En cambio, los gentiles estaban fascinados. Ahí tenemos en versículo 48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Recordemos un punto y volvamos un poquito a lo que estábamos hablando cuando estábamos viendo los mapas. Digamos, en orden social, en orden jerárquico, digámoslo así, los más importantes eran los romanos. Luego seguían los judíos y luego seguían los gentiles. Y entre gentiles y judíos había una gran distinción de menosprecio hacia ellos, porque ellos pensaban que el Mesías venía para liderar a Israel. Y que les den esa palabra de: ok, si ustedes los israelitas no quieren, los judíos no quieren esta palabra, nos vamos a ir con los gentiles, porque la palabra de Dios también es para los gentiles y la salvación también es para los gentiles. Eso les enojaba aún más, porque
es algo mío, es algo de mi historia, es algo, es un judío el que está salvando, pero no es para solamente para ellos, sino es para todos. Entonces aquí vemos cuál fue la respuesta de los judíos a la predicación, que fue de endurecer su corazón, y cuál fue la respuesta de los gentiles para alegrarse, y dice que se regocijaban y y glorificaban la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos la respuesta de esa pregunta que está ahí. ¿Algún comentario respecto a esta respuesta? O a esta pregunta, mejor dicho. Creo que hay un micrófono que está teniendo problemas ahí. Ok, entonces seguimos. ¿O alguien iba a decir algo? Sí, yo. Es el hermano José Jorge, pero tiene mucha interferencia su micrófono. Sí, se oye como un problema eléctrico ahí en su micrófono, hermano. Sí, por el motivo del agua. ¿Me escuchan? Apenas a lo lejos se le escucha, pero hay muchísimo ruido. Lo que puede hacer, hermano, es tal vez escribir en el chat su pregunta y la leemos, o su comentario, y aquí ahorita lo leemos. Sí, porque así en abriendo el micrófono hay como una interferencia eléctrica que no deja que se escuche ni la pregunta o el comentario. Ok, ¿alguien más referente a esta pregunta? Si no seguimos. Ok, hoy andan más calladitos. Qué bueno, No, porque hermano, así. no, hermano, Hermano Roberto. no, tal vez que los judíos, bueno, la respuesta de ellos fue, no, fue negativa completamente, ¿verdad? Se llenaron de odio Sí. y ahí sí, y mientras que los gentiles fue al revés, fue una respuesta de alegría porque se regocijaban y glorificaban a Dios. Ujú. Sí. Ahí para aportar un poquito más a la respuesta a esta pregunta, a mí me llama la atención en el versículo 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces vemos que no era algo así como de, ay, pues fíjense que hoy no quiero escucharlos. No, era una persecución, fue así de, sáquenlos, aquí no los queremos en la ciudad. Pero me llama la atención a mí que dice, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Y lo dice antes que a los principales de la ciudad. Entonces aquí vemos que aunque el rol de las mujeres en ese tiempo no se ha reconocido tanto, habían muchas mujeres con mucha autoridad en ese tiempo. Adelante, mi hermano Samuel. Es que es una cuestión de historia, de estructura romana. Por ejemplo, si bien es cierto, se sabe que prácticamente el poder autoritario político, llamémosle así, era centrado en el varón, es para que un judío pudiera llegar, en este caso, digamos, al procónsul, que era el gobernador de Chipre, no podían simplemente acercársele a él directamente, le caía la guardia romana. Entonces, para llegar a ellos, tenían que llegar a través de sus familiares, o en este caso de sus mujeres, para que a través de ellas llevaran, digámoslo así, la solicitud de que ellos eran un peligro para el gobierno de esa época. No sé, es prácticamente la cuestión histórica. Gracias, Samuel, por darnos ese dato interesante. ¿Cuál era, digámoslo así, la función o parte del rol de las mujeres que tenían mucha influencia en el liderazgo de las ciudades y principalmente romano? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál era el objetivo de Pablo y Bernabé en esta predicación o en este capítulo? ¿Cuál era el objetivo? Alguien que me pueda ayudar con esta, porque ya terminamos casi, bueno, faltan 2 versículos, pero ya terminamos casi de leer el pasaje, y alguien que me ayude con esta respuesta. ¿Cuál era el objetivo de Pablo y Bernabé? Adelante, mi hermana Gina.
Tu micrófono está en silencio, hermana. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Está en silencio? No, ya le escucho. Ok. Bueno, según lo que he leído, el propósito, el objetivo de ello era predicarle a los gentiles. Pero Ya no tenemos, como que se le cortó el internet a la hermana Gina, judíos, que ya no le escuchamos bien lo que estaba diciendo. Se le escucha muy cortado, hermana Gina. Tal vez se quita el video y solo el audio. Ya No tiene tiene apagado video, el el video. hermano. Es su conexión que está fallando. Ujú. me- Sí, pues creo que igual que a mi hermano José Jorge, igual tenemos problemas de conexión. Y si nos ayuda escribiendo su pregunta o comentario por, ahora sí me su escuchan. comentario. Ahora sí, ahora ahí sí se escucha bien. Bueno, según lo que he leído, Pablo y Bernabé, el propósito de ellos era llevar el mensaje a los gentiles. Ujú, Pero ellos llegaron primero a los judíos a llevar el mensaje y después que ellos siguen a hacer el propósito al cual fueron enviados. ujú. Es lo que Exactamente. yo he leído. Sí, a mí me llamó, muchas gracias por su participación, hermana Gina. A mí me llamó mucho la atención esto, porque dice en el versículo 46, dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Y la respuesta a la que yo pude llegar, bueno, antes de dar mi respuesta, a ver, hermano Roberto. Sí, ¿no? Y digamos también que exhortar, que era lo primero que estaban haciendo, y también a la vez que aceptaran a Cristo en su corazón para vida eterna. Ajá. ¿Y algún comentario, hermano Roberto, referente a que primero era la palabra de Dios para los israelitas, para los judíos? Bueno, ahí a los suyos Venus y los suyos o sea, no lo aceptaron. O sea, el pueblo de Dios, esos eran los más duros, porque ya anteriormente, pues también los judíos, ¿cómo se llama? Los gentiles habían recibido con gozo, al saber de que ya ellos eran aceptados, pero los que estaban duritos de pelar eran los judíos. Sí, exactamente. Yo creo que... Recuerde cuando Jesús le dijo, creo que fue a la mujer de la Sinofenicia, si no estoy Ujú, mal, cuando él dice de que él no vino sino a la casa de Israel. Entonces, primeramente, yo digo que Pablo, porque fíjese que Pablo le da un discurso más o menos como el que hizo Esteban, de ujú, todo lo que aconteció al pueblo, que Dios lo sacó de Egipto, sí. o sea, él hace como un recorderis de todo lo que Dios hizo a través de ese tiempo con el pueblo de Israel. Pero como ellos no lo aceptaron, entonces Jesús, fíjese que también hay otra palabra donde dice de que hay otro redil en el cual él vino, o sea, que también hay que ir por ello. Me imagino que está hablando también de nosotros los gentiles. Ujú, Entonces, como el propósito cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús es llevar el mensaje a los gentiles, que fue lo que le dijo a Ananías, le dijo, ve, porque él tiene que llevar el mensaje a los gentiles. Pero él ujú, primeramente quiso llegar al pueblo de Israel para ver si lo aceptaban. ujú. Muchas gracias, hermana Gina. Y yo creo que es correcto, ¿verdad? El objetivo de ellos era llegar a los gentiles, pero yo creo que aquí está el punto. Por costumbre, por tradición, porque era lo que venían haciendo por muchos años, lo que ellos sabían hacer es llegar a la sinagoga. Ellos llegaban a la sinagoga y ahí predicaban porque era lo que sabían hacer. Era lo que por mucho tiempo habían estado haciendo. Y sabían que a partir de ahí la predicación, la palabra de Dios iba a llegar a todo el pueblo. Entonces, Pablo y Bernabé sabían que ahí es donde estaba la gente conocedora, ahí es donde estaba la gente que le interesaba la palabra de Dios.
Entonces ahí es donde ellos llegaban y ahí es donde ellos iniciaban su labor para alcanzar a todo el pueblo. Y vemos que resultó porque no solamente los judíos estaban en la sinagoga, sino que también los gentiles escuchaban la palabra y los gentiles quedaron más interesados que los judíos. Y al final los gentiles alababan y glorificaban el nombre de Dios y los judíos ya quedaron así como de no, yo ya no, mejor córranlos de nuestro pueblo, ¿verdad? Sáquenlos de aquí. Entonces, ese era el objetivo, exactamente, era llevar la palabra de Dios a los gentiles. Ahora vamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo fue la reacción de Pablo y Bernabé ante la persecución? Aquí hay que detallar que en el versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, ellos fueron expulsados de los límites de la ciudad. Ellos entonces, aquí viene la respuesta a esta pregunta. Dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo fue la reacción de Pablo y Bernabé ante esta persecución. Aquí estamos todavía en Pafos. Antioquía de Pisidia. ¿Ok? ¿Alguien iba a hacer algún comentario, perdón? Creo que el hermano Roberto abrió su micrófono, pero lo cerró. Ah, ok. Ok, ¿alguien que nos quiera hacer alguna pregunta o comentario referente a esta pregunta? ¿Cómo fue la reacción de Pablo y Bernabé ante la persecución? Hermana Gina, adelante. En el 52, 51 dice dice que los expulsaron, dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Exactamente. Hermano. Adelante, hermano Roberto. Sí, yo creo que ellos hicieron pues lo más correcto y lo mejor, ¿verdad? Pues es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que nos vino al ejemplo. En Mateo 10:14, Jesucristo nos había dicho, si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacudan el polvo de los pies. Y eso fue lo que hicieron. Exactamente. Ellos cumplieron al pie de la letra ese versículo, ¿verdad? Salieron, o sea, si ya los expulsaron de los límites, salgan, sacúdense el polvo de sus pies y vámonos al que sigue. Y este siguiente lugar era Iconio. Ahí se cumplió cuando Jesús le dijo a ellos que cuando llevaran la bendición, la palabra, y si no la aceptaban, se sacudieran sus pies y siguieran. O sea que Pablo hizo fue eso. Exacto. Y esta vez le fue bien a Pablo y a Bernabé, nada más los expulsaron. Entonces, ¿cómo dice que terminaron en el versículo 52? Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Realmente ellos andaban predicando donde podían. Si los expulsaban de un lugar, pues hay muchísimos más lugares a los que no he ido. Entonces, ahí iban a seguir predicando gozosos y llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos qué bonito es como ellos no ponían sus ojos en lo negativo. No decían, ay, es que me expulsaron y no quieren el evangelio y ya nadie me quiere porque no escucharon y yo vengo con buena actitud a hablarles y ustedes me expulsan. Lamentablemente ahora tenemos muchas personas, inclusive misioneros, pastores, predicadores, que caen en desánimo porque no es bien recibida la palabra de Dios, cuando nuestra función no es no es que dé fruto. Nuestra misión nada más es sembrar la semilla. El que da el fruto es Dios.
y para eso pues requiere tiempo. Entonces, si nosotros estamos predicando y nos rechazan o cualquier cosa, no es contra nosotros, es contra la palabra de Dios y debemos de estar bien claros en eso. Y no debemos ni de enfocarnos en lo negativo. A ellos los acababan de expulsar de una ciudad y ellos dicen que iban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces ellos no les importó para nada, ellos nada más dijeron, ok, mi misión es predicar la palabra de Dios, sea aquí o sea en otro lugar, y vámonos a otro lugar. Ya no me quieren aquí, me limpio el polvo de mis pies y vámonos a la siguiente ciudad, que era Iconio. Entonces vemos cómo ellos pues reaccionaron súper tranquilos y no les afectó en nada básicamente, aunque muchas personas, versículo 49 dice, leo desde el 48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios no se queda en una sola ciudad, sino se esparce a toda la provincia. Me imagino que de ahí es donde expulsaron a Pablo y a Bernabé, y por eso se fueron a Iconio. Entonces, ahora ya en Iconio, ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No les importó en nada, no les afectó, mejor dicho, a ellos que los expulsaran de una ciudad. Entonces, así termina el capítulo y vamos a unas preguntas de reflexión. Aquí dice, para reflexionar, hago 4, pero son realmente 3 preguntas. Dice, ¿cómo reaccionamos ante momentos de adversidad como cristianos? ¿Y cómo deberíamos de reaccionar? Las preguntas son para reflexionar y son para cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante momentos de adversidad como cristianos? No sé si a algunos les ha tocado algún momento de adversidad o muchas veces estamos en la oficina y decimos, yo soy cristiano y ya comienzan así como, este es un aleluya o ya no se puede hablar a gusto porque aquí está y dijo que es cristiano. Entonces, ¿cómo reaccionamos a esos momentos? ¿Y cómo deberíamos de reaccionar? Aquí vemos el último versículo, el 52. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Creo que así es como deberíamos de reaccionar. En todo momento y ante toda situación, digámoslo así, nosotros debemos de estar llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito estar llenos de gozo y estar llenos del Espíritu Santo. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, le escucho. Bueno, sí, no, así que a veces, bueno, a mí me ha pasado, a veces entra uno por no escuchar la palabra, no conocer, ¿verdad? No tener conocimiento, a veces entra uno, digamos, y entra en contienda uno, empiezan a contender con las personas, y lo que hace uno es que, y como dice la palabra del sembrador, siempre no hay mala tierra, de nada se sirve, porque ahí lo que hacen es perder el tiempo, la paciencia y de todo. Sí, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Y sí, la verdad, muchas veces no es necesario ir y salir a contender o a decir, es que yo soy cristiano y yo creo esto, yo creo que... No, nada más dejar pasar, si nos tratan de ofender, dejar pasar la ofensa y nosotros seguir en lo nuestro. Adelante, mi hermano Marco Conde. Sí, mi hermano Nelson, yo tengo un testimonio. Una ocasión, por una sobrina, prima de mi esposa, que fue, trabaja en un colegio, pero era un colegio de padres, o sea, de iglesia, ¿no? Entonces, pues pedían un maestro de electricidad y yo, pues, mandé mi hoja de vida, pues en la cabeza decía cristiano evangélico, ¿no?
y me rechazaron la hoja y aún siendo, como se llama, familia de la persona que me estaba recomendando. Y dijeron, no, cristianos no, aquí somos católicos. Y Ajá. no me recibieron, no. Perdí el trabajo y era buen sueldo, eso sí. Sí, yo, Sí, así muchas veces solamente por ser cristianos inmediatamente, ya aquí no, preferimos que no sea cristiano. Y cuando nosotros debemos de hacer eso, ¿verdad? Ante todo, pues no son, no ponerlo a nivel de valores o de otra cosa, sino que decir yo soy cristiano. Ya eso sienta un estándar y vivir pareciendo cristiano, vivir. Si decimos ser cristianos, hay que mantener ese ejemplo y ese estándar alto. Ok, vamos a la siguiente pregunta porque no tenemos mucho tiempo. Dice, ¿alguna vez has ayunado por alguna petición? Lo del ayuno lo retomo de los primeros versículos. Cuando ellos fueron enviados, oraron y ayunaron. Para aclarar algunas cosas, ¿qué es el ayuno? Alguien que me ayude con eso. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es ayunar? Adelante, mi hermana Gina. Bueno, mi hermano, yo pienso que el ayuno no es solamente abstenerse de comer alimentos. Ujú. Pienso que el ayuno es un quebrantamiento ante el Señor, como hizo también Bernabé, bueno, hicieron los discípulos, para poder tomar una decisión. Ujú. El ayuno es hablar con el Señor, o sea, tener un tiempo a solas con el Señor. Quebrantamiento, súplicas y respuesta también, porque muchas veces cuando estamos orando también tenemos que aprender a escuchar al Señor. Ujú. Entonces eso es como apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Y fíjese, una vez una hermana me dice, no, voy a hacer un ayuno para el Señor. Yo le dije, no, que nosotros no ayunamos para el Señor. Nosotros ayunamos para nosotros, porque Ujú. Dios, o sea, pidiéndole a Dios misericordia de aquello que queremos o de lo que necesitamos en ese momento. Y es lo que yo pienso acá en mí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y no, el ayuno no es solamente aguantar hambre, sino el ayuno es sustituir el tiempo de comida por el tiempo de oración. Y eso me va a ayudar, como dice, para tomar alguna decisión, para mostrarle a Dios. Dios conoce mi corazón, pero nosotros como personas muchas veces no vemos, no dimensionamos las cosas hasta que no estamos hincados y orando o que estamos de verdad angustiados. Entonces, para eso es el ayuno, para tomar un tiempo, dejar de comer y sustituir ese tiempo para hablar con Dios y escuchar a Dios. Para eso es. Adelante, mi hermano Marco y después mi hermano Roberto. mire, para mí el ayuno hay que ver un propósito. Hay que hacer un propósito por lo que vamos a ayunar. Y es Ujú, una ofrenda para Dios. ujú. Ese es para mí un ayuno. Sí, muchas gracias, mi hermano. Y sí, totalmente de acuerdo. Es con un objetivo, siempre que uno ayuna, es pidiéndole a Dios algo, pidiéndole aprender algo, pidiéndole salud ya sea por mí, por otra persona, por la salvación de alguna otra persona, por cualquier cosa que nosotros queramos mostrarle a Dios esa, eh, esa dependencia de Él, porque realmente eso es lo que hacemos. Nosotros dependemos de Él. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, bueno, las veces que yo he ayunado, hermano, bueno, o sea, uno tal vez he hecho un ayuno por un día, 2 días, no sé, bueno, hasta más, pero sí, lo primero que siente uno, se siente espiritualmente más fortalecido, porque en ese mismo momento se debilita la carne completamente, se debilita, o sea, se siente como que se va a desmayar, como que bueno, como que está en otro lado, y como que hay una comunicación, o sea, una comunión
más directa con Dios. Bueno, eso es lo que yo he sentido personalmente, Sí. ¿verdad? Y bueno, y bíblicamente, bueno, Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Sí, Así hermano. es. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Y sí, totalmente de acuerdo. Uno básicamente que está debilitando la carne y está fortaleciendo el espíritu. Y uno se debe de sentir mejor y más, más enfocado en lo espiritual. Eso es lo que pasa. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿sabes cuál es el llamado o misión de Dios para tu vida? Esta pregunta, con esta quise terminar porque es necesario que nosotros estemos constantemente identificando cuál es el llamado para mi vida. Y por ejemplo, les pongo el ejemplo de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son enviados de la iglesia en Jerusalén a trabajar a Antioquía, porque de repente se dieron cuenta de que había muchos hermanos allá y necesitaban gente. Entonces fueron allá y ese fue su primer llamado o misión. Misión, digámoslo así, dentro del llamado que les había dado Dios de ayudar a la expansión del evangelio a los gentiles. Entonces ellos estuvieron en Antioquía, pero después Dios les da otra misión, digámoslo así, otro llamado. Y les dice, ok, ustedes en Antioquía ya cumplieron su función, chequecito, ya está. Ahora salgan de esa iglesia y vayan a evangelizar a donde él les iba a ir diciendo. Entonces ya sabemos que fueron a Chipre y luego subieron a Antioquía de Pisidia y terminaron en Iconio. Entonces hasta ahí es donde vamos ahorita. Hasta ahorita van haciendo ese viaje de ida, digámoslo así, misioneros, su primer viaje misionero, y ellos claramente estaban viendo y haciendo, desarrollando ese llamado o esa misión que Dios tenía para su vida. Pero la pregunta aquí es personal. ¿Tú sabes cuál es el llamado o misión que Dios tiene para tu vida? Puede ser, como bien dijo mi hermano Marco. Mi hermano Marco, ya lo tengo unos años de conocerlo, y su pasión y su llamado es hacia los niños. Él es maestro de muchos niños, él les ayuda, él trabaja para ellos. Ese es el llamado y la visión del hermano Marco. Otro podría decir, a mí me gusta trabajar con jóvenes, entonces ese es mi llamado, esa es mi pasión. Otro es, a mí me gusta orar por las personas. Ah, perfecto, ok. A mí Dios me habló para salir de mi iglesia e ir a otra ciudad o ir a otro país. Hay muchos tipos de llamados, hay muchos tipos de misiones, pero cada uno es individual y aquí que no se vale copiar, ¿verdad? Así como de, ay, a los hermanos les gusta esto, yo también voy a hacer eso. No, Dios ha diseñado un llamado especial para tu vida. Entonces, eso es algo muy bonito, pensar que Dios ha diseñado un plan o un llamado, una misión para mi vida. Y ojo, si no lo hago yo, no quiere decir que ay, nadie lo va a hacer. No, Dios primero, Dios conoce nuestro corazón y sabe si lo vamos a hacer o no, si vamos a ser obedientes o no. Y segundo, Dios tiene, si no es por medio de nosotros, otra persona lo va a hacer y se va a cumplir siempre su voluntad. Algo que siempre recuerdo en cuanto al llamado es, ¿se acuerdan a quién llamó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Alguien que me diga, a quién llamó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? A Moisés. A Moisés, exactamente. Y en el llamado de Moisés, él comenzó a poner excusa tras excusa tras excusa. Y al final, después de muchos años, tuvieron que poner algunas cosas en el arca del pacto. En el arca del pacto pusieron una vara, que ¿alguien recuerda la vara de quién estaba en el arca del pacto? La vara de Aarón, la que reverdeció.
Exactamente, la vara de Aarón que reverdeció, esa quedó en en el arca del pacto. Ahí debió haber estado el arca de Moisés. El arca, no, ¿cómo se llama? La vara de Moisés. La vara de Moisés debió haber estado ahí porque Aarón no tenía, no era a él que se le habló, era a Moisés, y Moisés perdió ese privilegio, digámoslo así, de ser el líder, el representante y todo. Ya vemos la función de Aarón más adelante y todo, que le ayudó muchísimo a su hermano, pero el llamado original era para Moisés, y la vara terminó que estando allá era de Aarón. Entonces, muchos privilegios, muchos regalos, digámoslo así, muchas bendiciones nos las podemos perder por no obedecer. Pero igual, Dios tiene un plan. No es que, ya, mejor dicho, me estoy tardando en obedecer. No es que Dios va a cancelarte y te va a decir, no, ya no, tú ya no sirves ni nada. No, Dios cada día quiere que te acerques más a Él y que seas obediente y que comiences a andar en el camino que Él te ha abierto o planeado para ti. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es totalmente individual y para cada uno de nosotros, y es muy personal. Entonces dice, ¿cuál es el llamado, misión de Dios para tu vida? Adelante, un comentario rápido de mi hermano Marco y después de mi hermano Roberto. Sí, siervo, mire, es una pregunta o sea, para que me conteste también, porque hay hay algunos llamados, algunos llamados de Dios para cada uno de nosotros. Una, dos. Sabemos que Dios, cuando nos hace llamado, Él no nos dice, ¿sabe qué? Como sea a mí, manda a Monte Sinaí, tú vas a hacer esto, este otro. No, los mandan a Monte Sinaí o van a cualquier parte, a una iglesia, pero Dios le va dando poquito a poquito y le va instruyendo y enseñándole y todo hasta que usted comienza a terminar su obra. Pero Dios termina su obra como comienza y termina también la obra. ¿Es así o no es así? Sí, totalmente. Y lo podemos ver en el llamado que le hizo a Abraham. Abraham le dijo primero, sal de tu tierra, de tu parentela. Pum, esa fue la orden. No le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. No le dijo nada más. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió de su tierra, pero se llevó a su papá, entonces no salió de la parentela. Entonces, cuando muere Taré, Dios le vuelve a hablar y le dice, ok, ahora vete aquí, y ya comienza a dar. Esa se llama la revelación progresiva. Dios quiere que nosotros vayamos dando pasos de fe, y poco a poco Él nos va a ir diciendo qué tenemos que hacer si nosotros nos mantenemos obedientes. Sería maravilloso y genial que Dios te diga, mira, tal día vas a ir a este lugar y vas a hacer esto. Otro día vas a ir a este otro lugar y vas a hacer esto. Y luego vas a ir a este lugar y vas a hacer esto. Que nos dé todo el plan ya hecho, ¿verdad? Ya, y vas a agarrar a este carro y te vas a ir en tal avión y vas a predicarle a tal persona. Pero no es así. Dios nos dice, súbete a ese autobús. Y no te va a decir, y háblale a tal persona, porque si no te subes, ¿cómo vas a saber quién es? Igual vemos que con inclusive con cada persona de las que describen en la Biblia, Dios le va dando una revelación progresiva. No le está dando todo lo que tiene que hacer, sino que poco a poco le va diciendo paso a paso qué es lo que debe de hacer. Ok, adelante mi hermano Roberto Méndez. Bueno, gracias hermano. Sí, gracias, bueno. Sí, algo que me gustó mucho, o sea, cada día aprende más uno. Bueno, pues algo sí sabía, pero no me enfoqué tanto. Cuando leí Hechos 13:9, donde dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, ahí por primera vez se llama, o sea, le sale el nombre de Pablo, ¿verdad? Sí. Y de ahí en adelante se sigue usando el nombre de Pablo. Entonces, bueno, se me vino así a la mente. Y bueno, tal vez, o sea, yo había pensado anteriormente que Dios había cambiado el nombre de Saulo a Pablo, ¿verdad?
Pero, ¿cómo se llama? Igualmente que cuando como en San Juan 1:42, que Pedro, o sea, que Jesús le cambió el nombre, de Simón se lo pasó a Pedro. Entonces ahí me puse a estudiar un poquitico el asunto, ¿verdad? Y no, o sea, es lo mismo, Saulo, Pablo es lo mismo, lo que pasa es que Saulo ¿cómo se llama? Es en hebreo, y Saulo es en latino. Y después del versículo, digamos, de Hechos 13:9, ahí vemos de que la relación con Pablo es más que todo, más con los gentiles que con los, ¿cómo se llama? Que con los hebreos. Entonces, digamos un ejemplo, yo me llamo Roberto, por ahí, digamos, yo me llamo Robert, o Roberto, que es en Costa Rica, pero si estoy aquí, digamos, en Centroamérica, entonces Robert suena un poco raro. Entonces Roberto es como más, ¿me entiendes? Sí, como suena más como, digamos, como Pablo, que era romano, o que era, o era latino. Entonces, por eso es que se usó más el nombre de Pablo y no el de Saulo, porque la relación de él fue más, porque después de ahí ese versículo, hermano, ahí no aparece el nombre de Saulo por ningún lado. No, ya es la última vez que se le llama Saulo. Y entonces, bueno, eso fue lo que aprendí, o sea, que lo bonito de esto es que cada día aprendemos más, hermano, nunca dejamos de aprender. Así es, así es. Muchas gracias, hermano, y gracias por el aporte, ¿verdad? Y qué bonito como Dios hasta le cambia el nombre para el trabajo que iba a hacer. Si tu trabajo es hacia los gentiles, hacia ahí te vas a llamar, y para que tenga bien, bien claro que es hacia los gentiles que tiene que ir a hacer su obra. Ok, vamos a terminar la clase. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, como siempre, a los hermanos que nos dan sus aportes y para enriquecer la clase y todo. Y le voy a pedir a mi hermano Roberto Méndez si nos ayuda a terminar con una oración en la clase. Amén, hermano. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por esta comida espiritual que nos has dado en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sigamos, Señor, las instrucciones de tu palabra, Señor, oh Dios, para hacer lo que hizo Pablo y Bernabé, Señor, oh Dios. Dar esa palabra de vida eterna para aquellos que la necesitan, Señor, y para que puedan ser salvos, Señor. Gracias te doy, Señor, oh Dios Todopoderoso, por esta clase, Señor, por la sabiduría que le das a mis hermanos, por los aportes de todos, Señor, porque cada día aprendemos más y más, Señor. Mil gracias por el Ministerio 5E Internacional y por todos los hermanos que nos acompañan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.